día de hoy iniciamos el programa en nuestra primera entrega con la licenciada Fanny Hinoa, que nos trae, señores, un tema sumamente interesante porque es importante tanto la voz, cómo utilizar la voz como herramienta de trabajo. Es decir, que la licenciada pues hoy nos va a edificar bastante en todo lo que es relacionado con nuestra voz y su importancia. Bienvenida a su casa. Gracias de nuevo, gracias por invitarme, como les había dicho al principio, gracias por esta enorme oportunidad de participar y de conectar con ese público que está en este toque de queda y hablar de un tema tan interesante que ha sido un rastro en mi vida. Sí, porque desde joven yo intuía que el manejo de la voz iba a ser algo protagónico en mi vida. Y de jovencita hice mi curso de locución y me quería enfilar en el área de la comunicación, aunque después, claro, como seres humanos, el camino se nos tuerce un poco y nos orientamos en otro rango de profesión, pero siempre teniendo la voz como una herramienta fundamental de un cuidado, de un apoyo y de un protagonismo básico, porque es el principal medio con que nos comunicamos. La principal herramienta de comunicación es la voz precisamente. No importa en qué rango profesional, hábito, estudio o oficio te desenvuelvas. Tu voz puede ser tu herramienta de trabajo. Y estamos aquí hoy para hablarte de un taller que hemos conformado con todos esos elementos básicos. A ti que te interesa tanto cuidar la voz, a ti que quizás no le has dado el cuidado que necesita, a ti que has tenido quizás un tratamiento médico o una situación en la que te has visto que has perdido la voz, pues déjame decirte que siendo un músculo, la voz se entrena y la voz se recupera. Y nuestro taller precisamente se llama Tu voz como herramienta de trabajo. Wow, qué lindo. ¿Sabe que hablando de la voz y como herramienta de trabajo, también es importante destacar que nosotros hablamos y sacamos de adentro lo que tenemos en nuestras emociones y nuestros sentimientos? Claro. Que tal como tenemos pues que cuidar ese músculo, también tenemos que cuidar qué sale de él. Y de verdad que a veces pues no siempre lo que sale es agradable ni es bonito. Y tenemos que ejercitarnos, pero también ejercitar lo que son las emociones. Claro que sí, esa es una cualidad innata de la voz de los profesionales. Ellos deben despertar no solo el interés de ese público, de esa capacitación que están haciendo, de ese discurso si es el político, de ese programa si es un comunicador por la radio, la televisión. Debe motivar, debe conectar, porque la voz tiene muchos matices, tiene tonalidad, tiene brillo, tiene timbre, pero la voz sobre todo tiene la característica de conectar, despertar el interés en esa persona, porque por ejemplo, si es una compañía, tú debes conectar con ese público que te va a comprar, con ese potencial cliente, y debes despertar el interés, primero venderte tú y luego vender el producto. Y si se logra todo eso con el conocimiento, con el quehacer diario, con el día a día, con el entrenamiento, entonces tú tendrás un resultado en tu voz. Exacto. A ti que trabajas con la voz. Claro, es importante. ¿Sabe qué? ¿Cómo podemos nosotros pues utilizar este músculo? ¿Cuáles son las cosas que podemos utilizar, verdad? Para poder comunicar mejor algo. Exactamente. Yo le hablo precisamente a las personas que trabajan con la voz. Le hablo a un docente, a un vendedor, le hablo a un profesional del derecho, pero también a un comunicador, a un actor de cine o de teatro, a personas que se manejan con la voz y que de la voz muchas veces depende su ingreso económico. Entonces, a preocuparnos de esta voz. Porque, por ejemplo, el deportista de alto rango trabaja también con un músculo. Exacto. Vamos a decir 2 o 3 nombres. Vamos a decir de nuestro país a
Yudelkis Contreras, la levantadora de pesas, y vamos a decir de grandes figuras del mundo, a Rafa Nadal, ese gran tenista. Ellos trabajan con un músculo, ellos han llegado a la cima, vamos a decir, medallistas olímpicos, triunfadores, y no tienen que entrenar diario. No, ya no tienen, ¿verdad? No tendrían que entrenar diario. No, que deben de seguir entrenando, claro. Para mantener la fuerza, para mantener la respuesta de ese músculo cada vez que se someta a presión o a una competencia. Si no entrenan, se quedaron ahí, estancados. Hasta ahí llegó su carrera. Entonces, ¿por qué no entrenar la voz? ¿Por qué no cuidarla día a día? Entonces, esas son parte de las herramientas que vamos a ofrecer en nuestro taller. Cómo fortalecer y cómo cuidar esa voz para establecer ese vínculo de comunicación y que sea perfecto. Estamos hablando de entrenamiento, de la capacidad que se da a ese músculo, porque la voz aparentemente, nacemos con la misma voz, pero esa voz va cambiando con la edad. Sí, claro. Nos cambia de manera natural, pero ustedes sabían que también de manera intencional podemos cambiar nuestra voz, y es precisamente con el entrenamiento, ¿ok? Esa es una parte. Otra parte es los hábitos diarios. ¿Qué como? ¿Cómo duermo? Cuando voy a usar mi voz, cuando voy a ese momento del discurso, de trabajar en la radio, de la presentación de teatro, de la grabación que me toca hoy porque estoy en la película y hoy me tocó. ¿Cómo cuido la voz horas antes? ¿Qué como? ¿Saben que hay alimentos prohibidos terminantemente si vas a usar la voz como una herramienta de trabajo? Porque te cortan y te endurecen la lengua, te cortan y la voz no tiene proyección cuando la sueltas. Claro. Entonces hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que sí te van a ayudar, ¿ok? Y sobre todo saber que si perdiste la voz, que si estás en un tratamiento médico, en una situación de pausa entre lo que fue tu voz y lo que ha sido o una ronquera prolongada, la voz se puede recuperar. Y todo eso lo aprendemos. Este es un taller diseñado 3 módulos, es decir, 3 días de capacitación donde vemos todo lo que es el engranaje y la parte teórica en un primer módulo, y segundo quizás algo más, y ya luego todo aplicación práctica, ejercicios, dicción, vocalización, cómo aumentar tu rango vocal, cómo tener fluidez. ¿Ustedes recuerdan cuando pequeños jugábamos a los trabalenguas? Sí, señores, sí. Eso se nos olvidó. Esos eran juegos de niños quizá. No, y eso tiene un valor tremendo en la recuperación de la voz, en la fluidez y en la forma que tú vas a vocalizar. Todo eso, como le dije, en un taller que tenemos más de 1 año con él diseñado, tu voz como herramienta de trabajo, dirigido a docentes, a profesionales que tengan la voz como un elemento de apoyo o fundamental en su ejercicio diario, o personas interesadas en desarrollar esa capacidad vocal, ¿ok? Que lo necesiten. ¿Será cierto, señora Fanny, que el uso de la miel de abeja antes de nosotros hablar es bueno, sí o no? Ese es un tema del tercer módulo que asimismo lo he llamado remedios caseros. Señores, los remedios de la abuela. La miel es uno de los alimentos más completos que existe. Se habla mucho de perdurabilidad de los alimentos, de hacer una alacena o una despensa. Se habla en otro ámbito de tener conservas y alimentos que te perduren por años en causa de crisis, de eventualidad o de catástrofes. Señores, la miel es la excelencia por naturaleza, porque es de los pocos alimentos
que en su estado natural no se daña. Se conserva hasta 10 o 15 años, bien cerradito en un lugar que sea seco. Y para lo que nos interesa, el manejo de la voz que estamos diciendo, la miel sola, ella va a limpiar todo lo que es la parte de las cuerdas vocales y la garganta. Y si se le adiciona unas gotitas de limón, va a lograr aclarar la voz aún más. Es decir, que si nos sentimos que podemos tener un síntoma de una gripe que no acaba de llegar, si tenemos un poquito de ronquera quizás, y tenemos ese compromiso que no podemos eludir, miel con limón en la mañana temprano, otros remedios caseros también que vamos a dar, pero ese es uno de los que está en primer orden, la miel de abejas, por su efecto de que cura el contacto con las cuerdas vocales. Sí, que sirve para todo, ese señor. consejo nos lo daba a nosotros el gran coloso, Sí. Osvaldo Cepeda y Cepeda, que Sí, fue cómo un no. profesor de maestría de ceremonia y oratoria. ¿Cómo nos no? decía que utilizáramos la miel de abeja. Todo lo que sea natural, todo lo que sea a temperatura ambiente, porque nunca, en lo poco que le pueda abundar y orientar en el espacio de este programa, nunca nada ni caliente ni frío, a temperatura ambiente. En mi época más joven yo hice mucho teatro y esas largas jornadas de ensayos, de presentaciones, yo recuerdo que tomábamos los refrescos de soda, que no voy a decir la marca, a temperatura ambiente, y aprendí a tomar esos refrescos así y el agua así. Por años me ha quedado esa costumbre porque no se podía tomar nada frío antes de salir al escenario, y sobre todo en teatro, que tú debes de proyectar la voz, no solo que se entienda, no solo manejar la fluidez y tener una dicción casi perfecta. El teatro te enseña, como decía el viejo profesor de teatro, que la abuelita sorda que está en la última fila te debe escuchar, y por eso hay elementos fundamentales que deben ser aprendidos y manejados desde el primer módulo, por ejemplo, de nuestro taller, y es el uso del diafragma, que es una parte de nuestro cuerpo que prácticamente no comprendemos y no entendemos mucho, y estamos acostumbrados quizás a respirar profundamente y que nuestros hombros se muevan cuando tomamos el aire, y no es así. Los hombros nunca deberían moverse al hacer una inspiración, sino que la caja torácica permanezca inmóvil y todo el aire se deposita en el diafragma, que es en la parte superior del estómago más o menos, que está donde terminan las costillas, y ahí es que debe depositarse el aire. Si es así, entonces la voz, en vez de salir desde la garganta y forzarla a ella, que por eso duele la garganta cuando hablas por horas o por mucho tiempo, te cansas y te duele la garganta, y es por un mal uso de el diafragma precisamente. ¿Ok?